Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre el racismo, el cual es utilizado como un mecanismo de chantaje, pero también como un instrumento cuando se hablan de los problemas económicos, políticos, emocionales, judiciales y sociales asociados al color de piel, en lo cual la desigualdad social, la exclusión social, la segregación y la estigmatización asociado al racismo son una de las herramientas que muchas veces nosotros utilizamos como un mecanismo, como dicen algunos expertos en tema de la sociología, para simplemente alcanzar esa igualdad social, esa igualdad económica, pero también esa igualdad en la oportunidad cuando se habla de los diferentes modelos, ya sean económicos, sociales, políticos, culturales, cuando la gente habla sobre la igualdad entre todos los seres humanos. Claro, yo siempre he tenido la creencia que para tú entender el racismo y la consecuencia negativa, también tú tienes que buscar las razones por las cuales el racismo existe. ¿Será el racismo una ideología? ¿Es el racismo un estilo de vida? ¿Es el racismo una visión que algunas personas tienen sobre las diferencias que existen en su tono de piel? ¿Es el racismo un mecanismo como una forma de probar lo que es la existencia de un grupo racial sobre otro, en la cual se utiliza los diferentes tonos de piel cuando hablamos de los diferentes grupos étnicos que son parte de ese grupo racial único que nosotros conocemos como los seres humanos? Claro, si tú eres el tipo de persona que por primera vez tú llegas a este canal, realmente yo te voy a pedir de favor que haga muchos comentarios. Pero también te voy a pedir que tú de una forma u otra le dé me gusta a este tipo de trabajo, pero sobre todo trata de compartirlo. De esa forma una mayor cantidad de personas, yo estoy seguro que tendrán la oportunidad de simplemente escuchar sobre este tipo de contenido y, ¿por qué no?, dar su opinión. Porque yo nunca he visto este tipo de canal como un canal en la cual el pensamiento monolítico debe existir. Yo siempre he creído en la pluralidad de las ideas. Y yo nunca espero que cada una de las personas que visitan este canal, de una forma u otra, estén de acuerdo conmigo en todo lo que yo digo. Porque vamos a ser francos, señores, yo soy simplemente un ser humano con los mismos defectos que tienen todos los seres humanos, los cuales tienen que mejorar algunas cosas y tienen de una forma u otra que abandonar otro tipo de cosas que no funcionan. Y cuando se habla del conocimiento y el intercambio de ideas, de la única forma que ese tipo de pensamiento, ese tipo de actitudes, pero sobre todo esa base del conocimiento humano aumenta, es a través de la diversidad en cuanto a las opiniones de las personas que tienen una visión, tienen una forma diferente de ver la cosa, tienen una opinión diferente, tienen una experiencia diferente, tienen un sistema educativo diferente, pero también tienen una forma diferente de comunicar las ideas sobre las cuales se está tratando en determinado término. Por ese lado, realmente si es tu primera vez o tú eres de las personas que está acostumbrada a visitar este canal, realmente tus opiniones en cada uno de tus comentarios realmente son importantes para mí, porque de esa forma yo me doy cuenta cuál es el tipo de contenido que realmente le llaman la atención o prefieren las personas que visitan este canal. No cabe duda que muchas veces las personas no quieren hablar del racismo por las razones que sea, porque en una sociedad post-esclavista, como son la mayoría de las naciones latinoamericanas, cuando se hablan de cualquier tipo de situación, evento, opinión, comentario que esté asociado a la raza, al racismo
o a la discriminación, usualmente la gente teme opinar sobre ese tipo de tópico porque muchos lo consideran como un tipo de conocimiento, aptitudes o simplemente un tipo de tópico el cual puede ser considerado como controversial. Pero yo tengo la idea que de la única forma que tú superas cualquier tipo de situación social, política, económica y personal, no importa el tipo de sentimiento negativo, peyorativo que te ha asociado allí, a dicho tópico, tú tienes que enfrentarlo, tú tienes que hablar sobre él, pero sobre todo tú tienes que expresar cómo realmente tú te sientes cuando se hablan sobre determinado tópico. Por eso, en este tipo de canal, mayormente yo me concentro en la comunidad afrodescendiente, en la cual cuando se habla del racismo fuera de la comunidad afrodescendiente, pero también el racismo dentro de la misma comunidad afrodescendiente, y no estoy hablando de colorismo, no, estoy hablando del racismo que también existe dentro de la misma comunidad afrodescendiente, producto de la diversidad que existe en los diferentes tonos de piel entre las personas que son descendientes de los primeros esclavos africanos, quienes producto del mestizaje crearon diferentes grupos raciales, lo cual trae como consecuencia diferentes tonos de piel. Pero si tú eres parte de la comunidad afrodescendiente en el continente americano, ya sea que tú seas afrolatino, sea que tú seas afroamericano o afroestadounidense, y por qué no, que tú seas afroindígena, hablar del racismo es la mejor manera que tú tienes para expresar cómo realmente tú te sientes y la forma como tú puedes superar el efecto negativo que dicha actitud, que dicha filosofía, que dicha forma de ver la vida, pero sobre todo las consecuencias negativas que están asociadas al racismo, las cuales todos conocemos como la discriminación. Y producto de esa discriminación, nosotros sufrimos lo que somos parte de la comunidad afrodescendiente, de eso que alguna gente llama la estigmatización, en la cual los prejuicios raciales, pero también eso que la gente llama los estereotipos raciales, son elementos que nosotros tenemos que aceptar, porque son elementos que de una forma u otra pueden disminuir y pueden bajar la valoración personal que tú tienes como persona descendiente de los primeros esclavos que llegan al continente americano, si tú caes dentro de la obrela de la afrolatinidad o tú eres parte de la comunidad afrodescendiente. Pero otro elemento que hay que considerar es que producto del racismo, la exclusión social, económica, política, es un elemento que también nosotros tenemos que tratar de entender. Pero cuando se habla de los casos más extremos, como el caso de los Estados Unidos, donde se utilizó la segregación racial, es otro aspecto de la historia que encierra esa umbrela que todos conocemos como la comunidad afrodescendiente en el continente americano, en la cual los afroestadounidenses son parte de ella. Como dicen algunos, uno tiene que aprender a amar las diferencias que existen dentro de determinada comunidad como una forma de crear esa armonía cuando las diferentes opiniones coinciden en un objetivo común y es superar el racismo en todas sus variaciones. Pero no cabe duda también que cuando hablamos del racismo, nosotros tenemos que ver el racismo dentro de dos puntos de vista. Para este tipo de trabajo yo me voy a concentrar en el racismo como un mecanismo de chantaje económico, político, emocional, judicial, pero también social. Y por qué no, voy a hablar un poco del autorracismo, aunque fue un tópico que yo lo hablé en el video anterior. Aquellas personas que quieran escuchar lo que yo pienso de esa conducta autorracista, que muchas personas en la comunidad afrodescendiente tienen, simplemente lo que tienen es que observar el video que yo hice anteriormente en la cual yo hablo sobre ese tópico de una forma mucho más ampliada. No cabe duda que cuando se habla del racismo como mecanismo de chantaje económico, político, emocional, judicial y social, en la lucha por la igualdad de los individuos, donde la inclusión, la reparación
pero también la acción afirmativa de los Estados Unidos, nosotros podríamos decir que es el resultado de dicho chantaje en la cual nosotros utilizamos el comportamiento racista de ese grupo élite en cualquier sociedad posesclavista de la cual nosotros estemos hablando. Claro, muchos de ustedes me dirán, y más si ustedes conocen un poquito sobre lo que es la conducta psicológica, la conducta social, pero la forma también como muchas personas que son parte de la comunidad afrolatina o afrodescendiente, porque no la comunidad afroamericana maneja este tópico, en la cual ese sentimiento de victimización muchas veces se utiliza como una forma de detener eso que yo llamo la autocrítica dentro de la misma comunidad afrodescendiente, muchas veces utilizando el argumento o racionalizando esa idea que todos conocemos de que una cosa dividida es fácil de vencer. Yo siempre he creído que la fortaleza de cualquier tipo de organización no está en la división, está en la coincidencia, porque ninguna organización política, no importa de la que estemos hablando, la homogeneidad en cuanto a las ideas, en cuanto a las aspiraciones, en cuanto al camino a seguir, es siempre el mismo. Lo único que se llega es a cierto tipo de consenso como una forma de crear lo que alguna gente llaman una cara unificada a la resolución de determinado problema que la comunidad afrodescendiente tiene. Mucha gente considera que cuando se habla de esa famosa división o aparente división de la comunidad afrodescendiente, nosotros tenemos que aceptar ese tipo de división, no como división, sino la diferencia de opiniones dentro de una comunidad, diferencia de opiniones, de visión y aspiraciones, lo cual desde mi punto de vista fortalecen lo que es la democracia interna dentro de cualquier organización. Y la comunidad afrodescendiente en el continente americano, nosotros tenemos que verla desde ese punto de vista. No como una organización monolítica, pero como una organización en la cual todas las ideas convergen en busca de resultados que llegue a lo que alguna gente llama meta, que puedan ser consideradas como predecibles. Yo siempre he creído que la peor forma de tú buscar la inclusión, la reparación, pero sobre todo utilizar cualquier tipo de mecanismo como una forma de tú crear esa sensación de igualdad racial en una sociedad que todos sabemos que básicamente está controlada por las personas que tienen el poder económico, las personas que tienen el poder político, pero sobre todo también tienen el poder judicial, pero también tienen el poder social en cuanto a la jerarquía que ellos ocupan. Y cuando tú hablas de una nación multirracial, como son la mayoría de naciones de América Latina y el Caribe, la desigualdad económica, la desigualdad política, la estigmatización, la exclusión producto de la diferencia en cuanto al tono de piel, la segregación o la autosegregación de los diferentes grupos raciales, lo que es un efecto secundario. Aquí es donde ese sentimiento de victimización, producto de ese sentimiento de inferioridad, pero también de ese sentimiento el cual implica que cuando se habla de la población afrodescendiente, la mayoría de ellos no parten sobre una concepción de unidad o de fuerza dentro de la comunidad, sino dentro de una concepción de la misma comunidad, partiendo de la debilidad, la necesidad, pero también la dependencia, cuando se habla de la aprobación de la persona de raza blanca, que son quienes en este momento realmente tienen el control de la riqueza, el control de los recursos, pero sobre todo el control del Estado y, ¿por qué no?, el control de cualquier tipo de mecanismo de distribución, propagación, de cualquier tipo de información que beneficie a la clase élite, no importa de la nación que estemos hablando. Y muchas veces nosotros, como forma de forzar esa inclusión social, económica, política, nosotros utilizamos lo que yo muchas veces yo llamo el mecanismo del chantaje racial. Muchos de ustedes me dirán, pero cuando tú hablas de chantaje racial, ¿de qué que tú me estás hablando?
Dentro de la comunidad afrodescendiente hay muchas personas que realmente tienen un enorme potencial. Como esas personas tienen un enorme potencial en todos los niveles, ya sea en su nivel educativo, ya sea en su experiencia personal, ya sea en su propósito personal, ya sea en esa visión de vida que ellos tienen, pero sobre todo en esa enorme creatividad y posibilidades a través del conocimiento de ocupar cualquier tipo de posición, la cual socialmente ellos pueden ser utilizados, en la cual sus cualidades pueden ser también de una manera racional, ponerse al servicio de la comunidad o de la nación. Usualmente nosotros nos tomamos con el problema que existe una enorme desigualdad en cuanto a la proporción de individuos en determinadas actividades económicas, sociales y políticas, en la cual se nota las diferencias raciales, pero también se nota si tú analizas lo que es el posicionamiento en una posición de poder, ya sea a nivel de presidente, a nivel de directivo, a nivel de dueño, pero también cuando se hablan de los medios de comunicación, que cuando tú haces una comparación en cuanto a la visualidad de las personas, tú llegas a la conclusión de que las personas cuyo color de piel oscuro realmente viven una especie de exclusión social porque simplemente son ignorados por la clase política del momento. Aquí es donde cuando se habla de la comunidad afrodescendiente y aquellas personas que de una forma u otra ven la lucha de la posibilidad de alcanzar esos niveles de igualdad cuando se habla de la exclusión social, pero también el caso de los Estados Unidos cuando se habla de la reparación y cuando se habla, por ejemplo, de la acción afirmativa en la cual se obligó a muchas universidades a inscribir o aceptar la persona de raza negra. Eso le dice a ustedes que desde mi punto de vista utilizar el racismo como un mecanismo de chantaje, desde mi punto de vista, no es la mejor opción porque hasta este momento no ha producido los resultados que dichas estrategias cuando se utilizan, la gente espera de ellas. Por eso yo soy de lo que pienso que cuando se utiliza el racismo como un mecanismo de chantaje económico, realmente el estancamiento en el crecimiento, cuando se habla de la acumulación de riqueza, no existe. Ahora, hay una de las preguntas que yo me hago cuando se habla de la situación económica, en la cual en muchas sociedades, en muchos territorios, la gente le achaca el racismo, las diferencias en cuanto a la posesión de riqueza de los individuos de determinada ración. Y yo me hago una pregunta, ¿a qué se debe que los negros son tan pobres y las personas, lo que la gente llama de raza blanca, tienen una mayor cantidad de riqueza? Mucha gente dirá que eso es producto del racismo o ese tipo de racismo institucionalizado que ya existe. Yo tengo una forma diferente de verlo. Yo siempre he creído que las diferencias en cuanto a la capacidad que tienen ambos grupos raciales de producir riqueza no es necesariamente el producto del racismo o el producto de la diferencia en el color de piel. Aquí es donde el nivel educativo y la capacidad de integración dentro de un sistema capitalista como una forma de producir capital son salidas que la comunidad afrodescendiente hasta este momento no ha sabido aprovechar. Ahora, cuando se habla de ese tipo de acumulación de riqueza, la cual es el producto de la herencia de las personas de raza blanca, eso le dice a ustedes que si ustedes comparan la cantidad de riqueza que tienen los blancos en comparación a los negros, la diferencia es abismal. Claro, por esa diferencia en cuando se habla de la cantidad de riqueza. ¿Y por qué no la capacidad de tener el poder y estar en una posición más alta? Cuando se hablan de los diferentes grupos étnicos raciales en cualquier sociedad de la que estemos hablando, nosotros tenemos que llegar a una conclusión. El sistema esclavista nosotros podríamos considerarlo como una de las razones detrás de los niveles de pobreza cuando se habla de la comunidad afrodescendiente en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos, porque dicho sistema esclavista creaba las posibilidades que los descendientes de los dueños de esclavos tuvieran mayores posibilidades de acumular riqueza.
Por el contrario, los descendientes de esclavos nunca tuvieron la oportunidad de acumular la riqueza, producto del trabajo esclava de sus padres. Por eso yo siempre he creído que el racismo en sí no es la razón de esa diferencia cuando se habla de la posesión de riqueza entre las personas de raza blanca y las personas de raza negra. Dentro del continente americano hay que entender que la mayoría de las veces los niveles de riqueza entre ambos grupos raciales, tú tienes que partir desde cómo se distribuía la riqueza cuando se habla del sistema esclavista español, el sistema esclavista portugués, el sistema esclavista francés, pero también el sistema esclavista americano, y más cuando hablamos de sociedades que fueron las que impulsaron ese modelo económico que todos conocemos como una economía de libre mercado, donde uno quiere aceptarlo, ¿no? Mayormente los que son dueños de los medios de producción tienen mayores posibilidades de aumentar sus ingresos. Eso implica que tienen mayores posibilidades de aumentar el monto de riqueza que ellos poseen, como trae como consecuencia que los descendientes de esos dueños de los mecanismos de producción tienen mayores posibilidades de adquirir riqueza, ya sea a través de la herencia, pero también ya sea por asociación con los dueños de las empresas o los dueños de aquellos mecanismos de producción, los cuales produce la riqueza. Aquí es donde cuando se habla de las personas de raza negra y los descendientes, ellos no eran dueños de los mecanismos de producción, porque en la primera etapa ellos simplemente hacían un trabajo de esclavo, donde simplemente se les daba un lugar para que duerman, para que coman, una vestimenta que les duraba 5 o 10 años, y no tenían la capacidad de acumulación de riqueza. Producto de que ellos estaban en una condición de esclavo, la gran mayoría de ellos tampoco tenían posesiones físicas, como que eran dueños de una casa o eran dueños de algún tipo de terreno, el cual ellos podían traspasarle a su descendiente de raza negra. Aquí es donde cuando se habla de la acumulación de riqueza y ese traspaso de acumulación de riqueza a través de generación en generación, provoca esa desigualdad económica que nosotros vemos en este momento en todas las naciones latinoamericanas, pero también en los Estados Unidos, donde los negros tienen una acumulación de riqueza que no existe. Por el contrario, las personas de raza blanca tienen una mayor acumulación de riqueza, pero tienen también mayores posibilidades de seguir aumentando los niveles de riqueza, porque ellos son los dueños de los mecanismos de producción, y cuando los mecanismos de producción están trabajando de una forma eficientemente, eso aumenta su ganancia, lo cual aumenta los niveles de riqueza y capacidad de producir riqueza de las personas quienes son dueños de esos mecanismos de producción. Lamentablemente en América Latina y el Caribe, las personas de raza blanca son esos dueños. Claro, yo no estoy diciendo con eso que todas las personas de raza blanca son ricas, no. Yo estoy diciendo que ellos son en proporción. Quien tiene la mayor capacidad de acumular riqueza de generación en generación, dentro de la misma población blanca, utilizando ese término para que entendamos de qué que yo estoy hablando, existen muchas personas que son pobres. En una sociedad como la norteamericana, esa diferencia entre el que tiene riqueza y el que no tiene, entre los ricos y los pobres, a través de los mecanismos de producción, a través de la integración económico, fue con el tiempo creciendo los niveles de riqueza dentro de la clase pobre, y con el tiempo eso creó lo que alguna gente llama esa clase media, que todos conocemos en este momento. Ese proceso también ocurre en América Latina y el Caribe. Pero para que ese proceso ocurra, esas personas tienen que ser parte de ese mecanismo de producción para adquirir la riqueza. Y eso solamente se consigue en cualquier tipo de sociedad cuando tú tienes las habilidades, cuando tú tienes el conocimiento y cuando tú tienes la experiencia para tú ser parte de esos mecanismos de producción, porque esos mecanismos de producción necesitan de las manos calificadas de las personas a nivel técnico, pero también las personas con una visión de crecimiento y de resolver problemas cuando se hablan de los grupos económicos que poseen todos los medios de producción de la sociedad que estamos hablando. Aquí es donde el sistema educativo y las actitudes
actitudes dirigidas a la búsqueda de la riqueza son sumamente importantes. Por eso yo soy de la persona que creo que si una persona de raza negra o una persona cuyo color de piel es oscuro, de la única forma que ellos pueden salir de los niveles de pobreza que ellos viven en este momento es simplemente acumulando riqueza de generación en generación. No esperen que ustedes van a acumular riqueza vía sacarse la lotería o de una forma u otra, como ocurre en muchas naciones latinoamericanas, entrando en un proceso de corrupción, como ocurre en muchos gobiernos, pero también cometiendo una que otro delito que pueden ser considerados como punitivos en ciertas sociedades. Pero yo hablo de hacer riqueza de la manera saludable y de la manera sana, de la cual la próxima generación se siente orgulloso de recibir o heredar ese tipo de riqueza. Aquí es donde la formación técnico-profesional, el nivel educativo, la inclusión social de la comunidad afrodescendiente es sumamente importante como mecanismo para crear las oportunidades de poder insertarse en esa sociedad capitalista en la cual todos vivimos en este momento. Y yo tengo la creencia, tal vez yo estoy equivocado, que utilizar el racismo como un mecanismo de chantaje emocional, de chantaje político, pero también como una herramienta para obligar a los gobiernos, obligar a la clase política, obligar a los grupos de poder en todas las naciones, no es el camino a seguir cuando se habla de las posibilidades que tiene la comunidad afrodescendiente de aumentar o de empezar a acumular ciertos niveles de riqueza que ellos pueden pasarle a sus hijos. Aquí es donde la tradición, la mentalidad, pero también la falta de filosofía y una actitud progresista dentro de la comunidad afrodescendiente es algo que se debe de empujar, es algo que se tiene que promover, pero es un tipo de actitud que debe ser parte de la conciencia colectiva de la comunidad afrodescendiente como un paradigma nuevo tirando hacia un lado las actitudes derrotistas y negativas que están asociadas al sistema clasista de todas las naciones posesclavistas en América Latina y el Caribe. Si realmente tú eres una persona afrodescendiente y tú vives en ciertos niveles de pobreza, en la cual tú consideras que los niveles de pobreza es producto del racismo o producto de la discriminación, en la cual tú consideras que trajo como consecuencia la estigmatización, pero también que dicho racismo ha creado un mecanismo de exclusión racial. ¿Y por qué no? Dicho racismo, producto de la discriminación, es el responsable de la segregación que nosotros en la comunidad afrodescendiente tenemos en América Latina y el Caribe. Es algo que tú tienes que entender. El racismo en este momento no es el responsable de los niveles de pobreza que tú estás presentando en este momento. El único responsable es las actitudes derrotistas, la falta de visión, pero también crear un nuevo paradigma en la cual tú aceptas que tus cualidades, tu inteligencia, tu talento, tu característica, esa visión, pero sobre todo ese deseo inmenso de superación, tú tienes que utilizarlo como el mecanismo para tú crear el camino, para tú crear las estrategias, para tú crear las condiciones de que tus hijos tengan mejores posibilidades de tener la posibilidad de crear eso que alguna gente llama la posesión de riqueza. Y en una sociedad posesclavista como son la gran mayoría de las naciones en América Latina y el Caribe, simplemente aferrarse a las viejas ideas no va a producir ese tipo de visión que saque de la pobreza la población afroamericana o la población afrolatina cuando se habla del continente americano. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla del racismo, muchas veces los afrodescendientes en el continente americano lo utilizan como una especie de chantaje económico, en la cual ellos quieren formar lo que alguna gente llama la distribución de la riqueza. Ellos esperan como que en algún país de América Latina y el Caribe haya algún tipo de teoría económica
que distribuya por igual la adquisición de riqueza. Y eso es imposible cuando se habla de una sociedad capitalista, la cual su ideología es simplemente basada en la acumulación de capital, contrario a otras naciones occidentales, la cual ellos se basan sobre un tipo de filosofía, basándose en esa conexión social que existe entre los diferentes habitantes en la Tierra, en la cual ellos dan mayores prioridad al elemento social del individuo, no a la acumulación de riqueza. Pero en América Latina y el Caribe, la ideología que existe es la ideología del enriquecimiento a costa de un grupo pobre, que son la base, lo que originan la acumulación de riqueza en las personas que están en la parte alta del escalón económico. Por eso yo siempre he creído que hablar de ese tipo de mecanismo de chantaje económico como una forma de buscar, de forzar la inclusión económica a través de la reparación, realmente, desde mi punto de vista, es un tipo de estrategia que falla, porque no quiere aceptar que de la única forma que el pobre deja de ser pobre es simplemente mediante la educación, mediante la preparación, mediante la tecnificación, mediante la profesionalización, pero sobre todo creando las condiciones para que sus hijos tengan la oportunidad de adquirir las herramientas necesarias que la sociedad del siglo XXI necesita cuando se habla en este momento de una economía de mercado y en un mundo cada vez más globalizado, donde los niveles de tecnificación son sumamente necesarios como una forma de tú insertarte en el mercado económico para tú aumentar o para tú empezar a acumular lo que son esos niveles de riqueza. Hay otro elemento también que yo siempre he creído que es un poco tonto, y es utilizar el racismo como mecanismo de chantaje político. Claro, si muchos de ustedes de una forma u otra no les gusta la política, yo no lo culpo. Mucha gente dice que la política es realmente sucia, pero ¿qué se puede hacer? Los políticos son los únicos que tienen la decisión de distribuir lo que alguna gente llama el dinero del Estado, aquellos sectores que de una forma u otra necesitan del dinero del Estado para mejorar lo que es su calidad de vida. Aquí es donde utilizar el racismo como un mecanismo de chantaje político, desde mi punto de vista, si no es bien estructurado y si no es base una estrategia a largo plazo, también tiende a producir una especie de fracaso. Claro, el chantaje político en muchas naciones como los Estados Unidos existe mucho, donde la inclusión política realmente es el producto de ese chantaje. Cuando se habla del racismo en los Estados Unidos, en que los negros hablan de inclusión racial, cuando se hablan de aquellas posiciones de poder político en la sociedad norteamericana. Pero también ese tipo de problema ocurre cuando se hablan de los llamados medios de comunicación, en la cual, como una especie de mecanismo de chantaje del racismo, hay muchas personas que es posible que ellos tengan todas las cualidades, ellos tengan todas las virtudes, ellos tengan lo que alguna gente llaman mucho más talento, mucho más carisma, para ellos ser parte de la élite cuando se habla de la comunicación, pero también cuando se habla del activismo político. El único problema es que en una sociedad como los Estados Unidos uno quiere aceptarlo, ¿no? Existe una conexión entre el poder económico y el poder político, porque la política en muchas naciones latinoamericanas es sumamente cara. Y en una nación latinoamericana donde la política es sumamente cara, la comunidad afrodescendiente, producto de que ellos no tienen eso que algunas se llaman la acumulación de riqueza, pero tampoco poseen los mecanismos para producir riqueza. Ellos no tienen a su disposición ese dinero extra para gastarlo en lo que alguna gente llaman proyecto político. ¿Aquí dónde? Como una forma de obligar la inclusión de las personas de raza oscura o las personas de raza negra en aquellos estándares o aquellas posiciones políticas de importancia. Muchas veces se utiliza el racismo como un mecanismo de chantaje político. Eso se utiliza mucho en los Estados Unidos, mayormente en América Latina y el Caribe, partiendo de la nación de la que estamos hablando, la comunidad afrodescendiente.
están tan aisladas una de la otra que realmente el chantaje político en términos de alcanzar posiciones utilizando el racismo usualmente no funciona. Por eso es que tú ves sociedades, por ejemplo, como las sociedades en Brasil. Tú tienes una nación como Brasil, donde el 53% de la población podría decirse que es mulata y negra e indígena. Y tú tienes un 45-47% de la población que mucha gente estima que son de raza blanca. Y la pregunta que yo me hago es, en Brasil, ¿qué presidente de raza mixta, mulato, moreno, negro, ustedes han visto desde la fundación de esa nación? Eso le dice a ustedes que cuando se habla del poder político, de las posiciones políticas, no importa que tanto se utilice el racismo, el color de piel, como una forma de forzar la inclusión política de los grupos minoritarios en términos raciales y en términos étnicos. Eso le dice a ustedes que a menos que esos políticos no tengan el poder económico detrás, su posibilidad de ellos alcanzar notoriedad, su posibilidad de ellos ser la cara de cualquier medio informativo a nivel comercial es sumamente difícil. Aquí es donde ese chantaje del racismo, cuando se habla del chantaje económico, usualmente es parecido al chantaje político, porque en términos político en cada nación está estrechamente asociado al problema económico. Y lamentablemente, como dije anteriormente, en todas las naciones post-esclavistas en América Latina y el Caribe, producto de que los pobres lamentablemente no tienen dinero disponible para gastar en ningún tipo de costo de campaña, su posibilidad de ello alcanzar alto puesto político en determinadas sociedades está limitada por esa debilidad económica que la población afrodescendiente tiene en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos. Mucha gente dirá que es posible que en el Brasil, es posible que en Colombia, un día de esto aparezca una figura política birracial, una figura política mulata, o una figura política indígena que utilice el ejemplo de Barack Obama y él llegue a ser el presidente de esa nación. El problema es que cuando se habla de la diversidad del sistema político norteamericano, el cual es simplemente un sistema bipartidista de dos partidos, muy diferente a América Latina y el Caribe, donde ustedes tienen 20, 25 organizaciones políticas, lo que hace imposible que una persona de raza negra o una persona mulata, a excepción de la República Dominicana y Haití, alcance a ser el presidente de la República en esas naciones, las cuales están controladas en términos económicos por la élite blanca de esa nación. Otro elemento que yo siempre he creído que hay que entender un poquito, lo cual yo siempre he creído que es una forma tonta de utilizar ese tipo de chantaje en la cual el racismo es el instrumento que se utiliza como una forma de forzar la inclusión y la reparación. Es cuando se habla del sistema judicial en muchas de las naciones. Independientemente de lo que ustedes puedan pensar, en todas las naciones post-esclavistas en América Latina y el Caribe y los Estados Unidos, cuando se habla de la proporción de presos de raza negra en comparación a la proporción de presos de raza blanca, usualmente la diferencia es abismal. Una mayor cantidad de personas de raza negra son encarcelados a mayor proporción que las personas de raza blanca. Aquí es donde ese aspecto de la preferencia racial, pero también del poder que está asociado a la raza blanca en todas las naciones post-esclavistas es sumamente importante, porque la raza blanca tiene mayor capacidad, producto de la acumulación de capital, pero también producto del poder político. Ellos son los que crean ese tipo de leyes que favorece o facilita que las personas cuyo color de piel es claro tengan mayores posibilidades, primero, de no ser investigados, de no ser acusados y no ser encarcelados. Por el contrario, cuando hablamos de las personas de raza negra, o las personas mixtas, o la persona oscura, o la persona mulata, tienen mayores posibilidades de ser encarcelados, de ser investigados. Y si ustedes le suman a eso, cuando ustedes observan lo que son los llamados estereotipos raciales
y por qué no los prejuicios asociados a la diferencia de color de piel. Ustedes saben que en la televisión simplemente se promueve la figura del negro como una figura agresiva, como una figura que no respeta las leyes, como una figura ladrona, como una figura drogadicta, como una figura que de una forma u otra no quiere trabajar, como una figura que en términos del valor social vale menos que una persona de raza blanca. Razones por las cuales en toda la sociedad de post-esclavista, cuando se habla del sistema judicial, el cual mayormente está controlado por las personas de raza blanca, eso le dice a ustedes que ese mecanismo de chantaje o estrategia utilizando la palabra racismo hasta ahora no han funcionado. Yo tengo la creencia que de la única forma que disminuye el nivel de encarcelamiento de las personas de raza negra, o no el nivel, sino la proporción que se asemeje un poquito más a la población de determinada nación, para eso tiene que haber un mayor nivel de educación, pero también tiene que haber un mayor nivel de distribución de la riqueza. Y esa distribución de la riqueza solo se consigue en una sociedad donde el ser humano se pone como el centro de atención, no en una sociedad donde el que se pone de centro de atención es las ganancias de las empresas y el ser humano pasa a ser simplemente una casualidad de la lucha de poder entre los que tienen y los que más tienen. Aquí es donde cuando se habla del sistema judicial en cualquier nación post-esclavista, donde las diferencias raciales existen, decir que las diferencias en cuanto a la proporción del encarcelamiento entre blancos y negros es producto del racismo, yo a veces creo que es una forma simple de ver ese tipo de problemas. Yo a veces creo que eso está más asociado a los niveles de pobreza y posibilidades que tienen las personas de raza negra de simplemente costear un costo de vida, muchas veces de subsistencia, el cual no es posible producto de la falta, primero, de oportunidades de las personas de raza negra, pero segundo, porque ellos no tienen las herramientas educativas, tecnológicas y de alcance cuando se habla de una sociedad capitalista, como son la gran mayoría de las naciones en América Latina y el Caribe. Yo tengo la creencia que cuando se habla del sistema judicial, mayormente está conectado al poder político, y el poder político está conectado al poder económico. Y en una sociedad post-esclavista, cuando se habla de las personas afrodescendientes de pelo oscuro, muchos de ellos no tienen el poder económico, por consiguiente no tienen el poder político, razones por las cuales no tienen influencia en lo que es el aparato judicial o el sistema de justicia que se brindan en cada una de esas naciones. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla del sistema de justicia en cuanto a la proporción en la condena, en los años que sirven y en la cantidad de personas, tomando en consideración las diferencias raciales, el racismo en sí no es la razón de los altos niveles de delincuencia dentro de la sociedad, dentro de la comunidad afrodescendiente, no importa de la nación que estemos hablando, son los niveles de pobreza y la poca capacidad de acceso a aquel tipo de oportunidad económica que pueda de una forma u otra elevar los niveles de posibilidades económicas de la comunidad afrodescendiente. Claro, no cabe duda también que otro mecanismo de chantaje que nosotros utilizamos, en la cual el racismo también está incluido, y es un elemento que yo voy a tratar de analizar de una forma un poquito diferente, porque cuando se habla de la desigualdad social, en una sociedad post-esclavista, nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el racismo y lo que es el clasismo. El clasismo está estrechamente asociado al poder económico, político, pero también al poder judicial. Cuando se habla del racismo, simplemente estamos hablando de un mecanismo de discriminación donde el color de piel se toma en consideración. Yo soy de lo que creo que los niveles de pobreza en la comunidad afrodescendiente, mucha gente dirá que es producto del racismo, es producto de la discriminación racial, es producto de la estigmatización, es producto de la exclusión social, pero también es producto de la segregación racial. Segregación racial que en muchos países en América Latina y en el Caribe no es un tipo de segregación
que es lo que alguna gente llama una segregación, que es el gobierno que la está promoviendo, no, es una autosegregación de los grupos negros afrodescendientes, quienes prefieren vivir en poblaciones aisladas, como una forma de ellos conservar lo que es la pureza de su actividad cultural, el cual está estrechamente relacionada con la negritud y con la cultura africana. Pero eso es otro tópico. Cuando se habla de utilizar el racismo como un mecanismo de chantaje o una herramienta, como una forma de buscar la igualdad social, desde mi punto de vista el racismo es simplemente un elemento más. Desde mi punto de vista, la desigualdad social en cualquier nación latinoamericana, cuando ustedes analizan el comportamiento político y la historia del sistema esclavista en todas las naciones post-esclavistas, en América Latina y el Caribe, eso le dice a ustedes que la desigualdad social, cuando se habla de América Latina y el Caribe, es posible que tenga su origen en una sociedad esclavista, en la cual, como dije anteriormente, las personas de raza blanca tenían mayores oportunidades de adquirir riqueza y de estar en una posición de poder, contrario a la población afrodescendiente o los negros, que estaban en una posición en la cual ellos no podían adquirir riqueza, pero tampoco tenían posibilidades de accesar la riqueza como una forma de acumular riqueza. Eso trajo como consecuencia esa desigualdad social. Desigualdad social que nosotros podemos verla dentro de dos aspectos. Está el aspecto racial, en la cual mucha gente habla de la desigualdad social producto del racismo. En este tipo de trabajo yo voy a hablar un poquito de eso, pero yo me voy a concentrar en la desigualdad racial, la cual es el producto del clasismo. Porque una de las grandes cosas que nosotros tenemos que analizar y tenemos que entender del sistema esclavista, tanto español, tanto norteamericano, portugués y francés, es que la discriminación racial, la preferencia racial, el escalón racial dentro del sistema de casta español, dentro del sistema de casta francés, dentro del sistema de valoración personal inglés, realmente la valoración por la raza fue solamente un elemento. Ahora, el elemento cuando se habla de los diferentes grupos raciales dentro de cada una de esas sociedades es la consecuencia que nosotros estamos sufriendo en este momento. Y para tú entender la desigualdad social en América Latina y el Caribe, tú tienes que entender los diferentes desigualdad o jerarquía social cuando se habla de la España medieval, cuando se habla de Inglaterra, cuando se habla de Francia y cuando se habla de Estados Unidos, en la cual era un poquito de sociedad un poquito más avanzada, pero también tenía su jerarquía racial entre los ricos, la clase media y la clase pobre, entre los dueños de empresas y los trabajadores. Pero cuando se habla del sistema esclavista español, cuando tú conoces el sistema jerárquico de España medieval y lo compara con el inglés, la diferencia no es mucha. Producto de que esas sociedades tenían un sistema de jerarquía social en base al posicionamiento y adquisición y posesión de la riqueza, ese tipo de idea se traspasa también al continente americano, por lo cual cuando se habla de la desigualdad racial, no es el producto del racismo básicamente, es el producto de la desigualdad que existía en cada uno de esas grandes naciones que fueron las que colonizaron todas las naciones en América Latina y el Caribe. La desigualdad social en términos económico, político, pero también personal. Si tú lo miras desde el punto de vista del racismo, tú vas a llegar en grandes contradicciones, porque esa desigualdad social en términos económicos y en la capacidad que tienen los individuos de subir el escalón social, cuando tú visitas sociedades como República Dominicana o sociedades, por ejemplo, como la cubana, pero también la puertorriqueña, y por qué no vamos a hablar de la haitiana, tú te das cuenta que las diferencias raciales no es la razón detrás de la desigualdad social. La desigualdad social es simplemente el producto de esa sociedad clasista, post-esclavista, que todas las naciones de América Latina y el Caribe heredaron producto de la nación que colonizó dichas naciones. En este momento,
ese tipo de clasismo que nosotros conocemos en América Latina, el Caribe. Pero también en los Estados Unidos nosotros podíamos buscar su génesis en cada una de las naciones que colonizaron cada uno de esos territorios. Y yo tengo la creencia que cuando se habla de utilizar el racismo como un mecanismo de chantaje social, desde mi punto de vista, no tiene mucha posibilidad de avance, a menos que no se creen las condiciones educacionales, las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones también de crecimiento, pero sobre todo la capacidad de las diferentes sociedades de entender los diferentes grupos sociales, no partiendo de la acumulación de riqueza, sino de las posibilidades de desarrollo, crecimiento, pero sobre todo de lo que pueden aportar a determinadas sociedades. Pero desde mi punto de vista, eso es simplemente un ideal que yo tengo, porque todas las sociedades moderna en este momento, si tú la comparas con todas las sociedades medievales, las sociedades modernas, las sociedades antiguas, y no voy a decir las sociedades prehistóricas, uno tiene que entender que las diferencias sociales están basadas en la posesión de riqueza. Inclusive en una nación como Cuba, donde mucha gente dice que las diferencias sociales no existen, eso es mentira. En Cuba existen las mismas diferencias sociales que existen en todas las naciones del mundo. Y en Cuba, uno quiere aceptarlo, no, también existe lo que alguna gente llaman las diferencias sociales basadas en la jerarquía de quién está arriba, quién es medio y quién está abajo. Y si ustedes analizan el comportamiento de cualquier tipo de nación socialista, tú tienes los dirigentes, tú tienes el presidente, tú tienes los dirigentes y tú tienes los seguidores. Y Cuba, como nación socialista avanzada en términos sociales, no es mucho diferente a las naciones y las diferencias sociales que existen cuando se habla de cualquier nación en América Latina y el Caribe. Porque cuando se habla de las diferencias sociales o cuando se habla de la igualdad social, lo que se está hablando es de esa capacidad en una sociedad de que todos los individuos tengan por igual el acceso a los elementos más fundamentales que ellos necesitan como personas. Pero desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, cuando se habla de la historia de la humanidad, la igualdad social es un elemento que desde mi punto de vista, lo que es una utopía que las personas venden como una forma de crear una visión optimista de progreso y de igualdad en una sociedad la cual se nutre de la desigualdad que existen dentro de los diferentes grupos raciales. Cuando se habla de establecer una diferencia entre lo que es la desigualdad producto del color de la piel y la desigualdad, la cual es el producto de la posesión de riqueza, eso te dice a ti que en una sociedad moderna, aún tú entendiendo, aún tú eliminando el racismo, el clasismo es un elemento que a través de la historia se ha demostrado que el ser humano todavía no le ha encontrado respuesta para ello llegar a esa utopía de la igualdad social. Cuando se habla de la acumulación de riqueza y de posibilidades en todas las sociedades, no importa de la sociedad que estemos hablando. En pocas palabras, señores, cuando se habla del racismo, utilizarlo como un mecanismo de chantaje social no funciona. Y eso lo saben los Estados Unidos. Si tú analizas el comportamiento de la sociedad norteamericana, los morenos tienen 100, 150 años luchando por eso que alguna gente llama la igualdad social. El problema de los morenos o los afroamericanos o los afroestadounidenses de los Estados Unidos es que una cosa es la igualdad racial, lo cual es una utopía, y otra cosa es la igualdad social basado en la acumulación de riqueza, pero también basado en ese repartimiento equitativo del poder en una sociedad capitalista, donde uno quiere aceptarlo o no. El individuo que tiene mayores posibilidades de acumular riqueza es aquel que es dueño de la riqueza. Por eso en una sociedad capitalista la desigualdad social, la desigualdad económica
realmente es una realidad que todavía los filósofos, los antropólogos, los politólogos no lo han encontrado respuesta de cómo se puede garantizar esa igualdad social. Inclusive, cuando se hablan de la igualdad en la aplicación de las leyes, todos sabemos que eso no existe, porque hay una ley para los pobres y hay una ley para los ricos. Hay una ley para los negros, hay una ley para los blancos. Como ve, en una cosa tan sencilla como la aplicación de las leyes, la igualdad no existe. Imagínense ustedes cuando se habla de la igualdad en la distribución de la riqueza. Por eso es que todas esas naciones que se consideraban comunistas, socialistas, en la cual la repartición de la riqueza, lo único que creó fue la distribución de la pobreza. No cabe duda también que cuando se habla ya del último cuestionamiento que yo tengo, cuando se utiliza el racismo como un mecanismo de chantaje individual, en la cual nosotros como individuos muchas veces no queremos entender nuestras limitaciones. Y muchas veces nosotros culpamos al racismo por nuestra poca posibilidad de tener acceso a ciertas posiciones que nos gustaría tener y utilizamos la conducta del racismo o la discriminación racial como la razón detrás por la cual nosotros no pudimos lograr ese éxito, el acceso a ese tipo de riqueza o de poder político, económico o poder social. Aquí es donde en muchas sociedades como la norteamericana, mucha gente utiliza el argumento del racismo como un mecanismo de chantaje, como dicen algunos, como una forma de alcanzar aquellos puestos o aquellos sueldos, o por qué no, aquel tipo de visualización, ya sea en la prensa y los medios de comunicación, como una forma de forzar la inclusión de las personas de raza negra, pero también las personas latinas, en la cual ellos utilizan el racismo como la razón detrás de que dicha inclusión no existe, cuando se habla de los Estados Unidos. Pero eso también existe en todas las naciones, en América Latina y el Caribe, en la cual muchas personas utilizan el chantaje del racismo, utilizan el chantaje de la discriminación como la razón por la cual ellos no tienen acceso a que ellos como individuos sean tomados en cuenta o sean parte de la distribución de riqueza o se les pague el trabajo que ellos merecen o se les otorgue la posición que ellos merecen o ellos estén en una posición de visualización cuando se hablan de los canales de televisión, porque simplemente el racismo es una parte que está institucionalizada en todas las organizaciones cuando se habla de América Latina y el Caribe. Aquí es donde yo muchas veces le digo a las personas: es posible que el racismo sea la razón por la cual tú no tienes la oportunidad de alcanzar esos puestos que tú tanto deseas, ese capital que tú crees que merece. Pero tú tienes que hacer una diferencia entre lo que es la lucha de clase, entre lo que es la lucha de poder, entre lo que es ese deseo que tiene el ser humano de mantener la riqueza que tiene con el racismo. En una sociedad clasista, en la cual la posesión de riqueza es lo más importante, también existe ese tipo de discriminación, ese tipo de exclusión, ese tipo de segregación, ese tipo de etimización en la cual las diferencias raciales no tienen nada que ver, porque estamos hablando de una sociedad homogénea racialmente hablando, pero aquí el posicionamiento social, el cual tú ocupas en determinada sociedad, es sumamente determinante al momento de tú tener la oportunidad de tú adquirir la riqueza y tú alcanzar cierto posicionamiento político en determinadas sociedades. Por eso yo siempre he creído que cuando tú hablas de ese racismo individual, de que yo no he llegado donde he llegado porque el racismo social no me deja, porque hay personas que ese racismo o esa discriminación en contra de los negros es la razón de mi situación, es algo que tú tienes que analizarlo mucho más profundo y hacerte una pregunta. Cuando tú hablas de racismo como la razón de que tú no has alcanzado los niveles de riqueza que tú tienes, hazte una sola pregunta. ¿Qué te impide con tus habilidades, con tu visión, con tu preparación, con tu sistema educativo, de tú crear los mecanismos
de inversión, de agrupación, de comunicación y, ¿por qué no?, de asociación con diferentes actores para tú empezar a construir esos niveles de riqueza, los cuales van a producir que tu descendiente tenga la posibilidad de no depender de que el hombre blanco, de quien posee la riqueza, te sirva a ti como una especie de salvavidas para tú alcanzar las posiciones que tú tanto deseas en una sociedad racialmente dividida donde las clases sociales y el posicionamiento social, pero sobre todo la acumulación de riqueza, son factores determinantes cuando se habla de lo que alguna gente llaman tu posibilidad de éxito en determinadas sociedades. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de tópicos le hayan servido de algo. Como siempre, si ustedes creen que fue así, simplemente hagan su comentario. De esta forma, la próxima vez yo tengo más material del cual yo puedo seguir hablando. Como dije anteriormente, en mi próximo trabajo yo voy a hablar un poquito de ustedes, sobre la idolatría de los negros, lo cual trae como motivo el negrismo o la negritud por los descendientes de esclavos africanos en América, como respuesta a la supremacía blanca y la imposición de la transculturación en los afrodescendientes en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos. Sí, de una forma u otra, ustedes quieren escuchar lo que yo tengo que decir sobre este tipo de tópicos, suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este material, pero sobre todo, compártalo. De esa forma, una mayor cantidad de personas va a tener la oportunidad de escuchar este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.